terminar, pero que parece que superará la cifra de 30. Y en este momento lo que hay que destacar es que por parte de Presidencia del Gobierno también se han puesto en contacto con el presidente de la Generalitat para ofrecer todos los medios. El presidente de la Generalitat está regresando en este momento a la ciudad de Valencia. Decir que también hemos puesto un teléfono único de información para todas las posibles familiares de víctimas y demás para que puedan consultar. Señalar que los muertos en este momento están siendo identificados por parte de los responsables forenses y de policía legal, y en este sentido van a ser evacuados estos fallecidos al Instituto de Medicina Legal en la Ciudad de la Justicia, y hemos puesto en marcha también todo un despliegue desde el punto de vista de apoyo psicológico para la familia de las víctimas. En este momento al Gobierno valenciano lo que más les está preocupando es las víctimas en cuanto a heridos que hay que atender, los familiares de las víctimas, y por tanto poder dar una respuesta rápida a todo este conjunto de personas que se han visto afectadas, como digo, en este gravísimo accidente. Tragedia en Valencia. Al menos 30 personas han muerto y otras 12 podrían estar heridas de gravedad, según acaba de anunciar un portavoz del gobierno valenciano. Un convoy de la línea 1 del metro de Valencia ha descarrilado y ha volcado hace apenas 2 horas, al parecer tras el derrumbe de una parte del techo del túnel. Muy buenas tardes. Es evidente que estamos ante una tragedia de grandísimas proporciones. 30 muertos confirmados y una docena de heridos y una docena de heridas. Carlos, ¿alguna cosa más? Como comentabas, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está en permanente contacto con la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, asimismo con el ministro del Interior. El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, también estaba de viaje oficial, ha interrumpido ese viaje y están de camino. Y también acabamos de saber que el rey ha transmitido al presidente valenciano, Francisco Camps, su consternación por ese accidente de metro, según han informado fuentes de la Casa Real. En fin, las condolencias por una tragedia cuya magnitud final todavía no conocemos. Esta es la noticia sin duda más trágica e importante del día. Les mantendremos puntualmente informados, creo que de nuevo a las 4 de la tarde y durante toda la tarde, y por supuesto con todo detalle por Matías Prats, con Matías Prats a partir de las 9 aquí en Antena 3. Hasta luego, buenas tardes. Bien, está hablando por teléfono con el ministro del Interior para coordinar los servicios de rescate. Le recordamos que el accidente se pudo producir por el desmoronamiento de una pared lateral que chocó contra una catenaria. Eso provocó que el tren descarrilara y que terminara volcando. Todo eso sucedió en la línea 1 del metro de Valencia, cuando el tren, en una zona de curva, iba a entrar en la estación de Jesús. Ese es el mapa del metro de Valencia. Le recordamos que esa zona está acordonada, esa zona en superficie, evidentemente, y que la línea 1 y 2 del metro de Valencia han tenido que suspender su servicio. Le recordamos también, para aquellas personas que vivan o que estén en Valencia, que no se acerquen a la zona donde se ha producido el siniestro, y también les vamos a recordar un número de teléfono que se ha puesto a disposición de los familiares. El teléfono es el 946 1046. Lo pueden ver ahí en su pantalla, 946 1046. Es un teléfono de atención para los familiares que quieran, que no se hayan podido poner en contacto con personas, con seres queridos, que sepan que estaban en el metro de Valencia y que quieran saber cuál es su estado. Lo que no podemos todavía confirmar es el número de heridos que se ha producido en este descarrilamiento. Lo que sí sabemos es que evidentemente todos los hospitales, tanto del centro urbano de Valencia como de las inmediaciones, están en alerta para poder atender a esos heridos. Uno de los pasajeros que viajaba en ese vagón siniestrado fue quien se encargó de avisar a los servicios de emergencia, que inmediatamente se personaron en la zona para atender a las personas
que viajaban en ese tren y que han visto como en un momento dado, cuando el tren iba a llegar a la estación de Jesús, descarrilaba y no podía continuar. El rey también permanece en contacto con las autoridades de la Generalitat Valenciana desde que se ha tenido conocimiento de este accidente en el tren. Don Juan Carlos ha hablado con el presidente de la Generalitat, que como les contamos está volviendo desde Almería hasta Valencia, y también con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que se ha personado inmediatamente en el lugar de los hechos. Estas son las imágenes que nos están llegando, tremendas imágenes de este accidente de metro que se ha producido 3 minutos después de la 1. Nosotros vamos a estar muy pendientes de la última hora en Valencia, se la contaremos aquí en Noticias 4. Ahora es hora para hablar de otros asuntos, pero les recordamos que en Noticias 4 a lo largo de toda la tarde van a tener puntuales boletines para contarles qué es lo que está sucediendo en Valencia. Nosotros ahora nos despedimos. Que estaven a punt de pujar a eixe metro, a punt de pujar a algun dels vagons que anava a parar en esta estació de Jesús. Dir-vos també que són moltes les mostres de condolència, de solidaritat que estan arribant ací a València, tant a l'Ajuntament com a la Generalitat. Per exemple, el papa Benet XVI ja ha enviat un telegrama de condol a l'arquebisbe de València. Recorden que falten pocs dies per aquesta visita del papa a València. En concret serà dissabte, quan arribarà el Sant Pare a la ciutat de València. Podem dir-los que s'ha recollit en la seva capella particular i que està resant per aquestes víctimes mortals de l'accident. També el rei Joan Carles està en contacte amb la Generalitat Valenciana, ha mostrat tot el seu condol, la seva solidaritat al president de la Generalitat, Francesc Camp. Si li ha comentat que el tinga en tot moment informant de tot el que està passant, de tot el que passa al voltant d'este accident ferroviari. Li ha transmès també totes aquestes notícies a la resta de la família reial. També el ministre de l'Interior, Pere Rubalcaba, li ha comentat a l'alcaldessa Rita Barberà que li ofereix tot el suport del Ministeri de l'Interior, tot el que faci falta davant, donada la gravetat d'este accident ferroviari. El president de la Generalitat, Francesc Camps, també ha suspès la seva agenda prevista per avui. Estava, de fet, camí d'Almeria, on tenia previst un acte per a esta vesprada, i està tornant immediatament a la ciutat de València, com diem, a conseqüència d'este accident del metro de València. També podem comentar-los que els ferits, estem comentant que són més de 30 les víctimes mortals, i que els ferits, 8 que han sigut traslladats a l'Hospital General, allí estan atenent-los, i que la persona que estaria més greu en estos moments és una dona embarassada, una dona que viatjava en este comboi sinistrat. Anem a recapitular, anem a escoltar aquesta valoració d'este accident, d'este greu accident ferroviari que ha fet el conseller portaveu de la Generalitat, Vicent Rambla. Lo primero que hay que señalar es que todos los heridos han resultado ya evacuados a los distintos centros hospitalarios de la ciudad de Valencia. Existe un número de muertos todavía por determinar, pero que parece que superará la cifra de 30. Y en este momento lo que hay que destacar es que por parte de Presidencia del Gobierno también se han puesto en contacto con el presidente de la Generalitat para ofrecer todos los medios. El presidente de la Generalitat está regresando en este momento a la ciudad de Valencia. Decir que también hemos puesto un teléfono único de información para todas las posibles familiares de víctimas y demás, para que puedan consultar. Señalar que los muertos en este momento están siendo identificados por parte de los responsables forenses y de policía legal, y en este sentido van a ser evacuados estos fallecidos al Instituto de Medicina Legal en la Ciudad de la Justicia, y hemos puesto en marcha también todo un despliegue desde el punto de vista de apoyo psicológico para la familia de las víctimas. A més, Gerard, sembla que acaba d'arribar el jutge que alçarà els cadàvers, no és així? Sí, el jutge acaba d'arribar en estos mateixos moments al lloc on s'ha produït este greu accident ferroviari. Ella ha de procedir a aquest alçament dels cadàvers. Podem dir-los ja que hi ha una confirmació oficial i que serien ja 34 les persones que han mort, les persones que han perdut la vida en este descarrilament d'un comboi de la línia 1 del metro de València, pràcticament quan arribava a l'estació de Jesús. El jutge és el que acaba d'arribar ara, de procedir a aquest alçament dels cadàvers, i més tard, conforme aquest treball vagi produint-se, un treball que serà lent, que serà costós, perquè per aquest donat, per aquest gran número de víctimes mortals, després els cossos, a poc, aniran traslladant-se progressivament a l'Institut de Medicina Legal, a l'Institut Anatòmic Forense, que està ubicat, com saben ara, a la ciutat de la Justícia. Un treball que està produint-se ara mateix, que, com diem,
pensem que durarà al llarg de tota la vesprada, que seran prou hores, perquè, com diem, ja n'hi ha una confirmació oficial que parla de 34 persones mortes, 34 persones que han perdut la vida en este tràgic accident del metro de la ciutat de València. Així, en el punt on ens trobem nosaltres, la veritat és que aquesta presència policial ha baixat ja un poc. Això també es deu, sobretot, a que tots els ferits han sigut ja evacuats, han sigut traslladats a l'Hospital General. En concret, són 8 les persones que estan sent ateses a l'Hospital General de València. I com dèiem anteriorment, la persona més greu és una dona embarassada i que viatjava a bord d'aquest comboi que ha patit l'accident quan passaven 10 minuts de la 1 del migdia. Esta és l'última informació que vos donem des del lloc dels fets. Com diem, 34 les víctimes mortals d'este accident ferroviari. Un accident on es baranyen 3 hipòtesis: excés de velocitat, averia en una roda o la solsida, l'enfonsament d'una paret lateral del túnel ja pròxim a l'estació del metro del carrer de Jesús. Podem escoltar més valoracions, en concret la del subdelegat del govern a la Comunitat Valenciana. Aquestes són les seues paraules que m'ha replegat fa escassos minuts així al lloc dels fets. Nos faciliten. Los datos que podemos decir es que ha habido una serie de personas que han fallecido efectivamente en el suceso y que el suceso se debe a un accidente que se ha producido por un exceso de velocidad combinado con una rotura de una de las ruedas del vehículo. ¿Y no ha habido derrumbamiento? No, no ha habido derrumbamiento, que nosotros sepamos. ¿Se ha roto una de las ruedas? Sí, eso es. Una de las ruedas del ferrocarril, una de las... Eren les paraules del subdelegat del govern. Ara el que volem és anar a fer un balanç allí al lloc on són traslladades alguns dels ferits. En concret anem a l'Hospital General, on al llarg d'esta vesprada està el nostre company Àngel Hernández. Àngel, hola de nou, què ens pots contar ara mateix? Hola, hi hauria confirmació oficial. Ja són 34 les persones que han mort, 20 persones ferides, 10 d'elles en estat molt greu. Confirmació oficial. On estan estos ferits? És el que els passa a contar. 4 estan en l'Hospital del Consuelo, 6 en l'Hospital Cesset. Un d'aquests 6 és el ferit més greu. Es tracta d'una dona embarassada i no podem donar més detalls. 7 estan així, en l'Hospital General, 2 en el Clínic i 1 en la FE. De les 7 persones que han ingressat així, 3 d'elles els haurien donat ja l'alta. Hem estat parlant amb elles, estaven molt nervioses, molt sobresaltades, i ens comentaven que el comboi anava a prou velocitat i que en una revolta que l'ha fet ha volcat. No ens han pogut dir res, ells encara estan molt nerviosos. Sí que ens han comentat que han estat ajudant la resta de les víctimes. Així s'ha hagut de fer un desplegament especial d'emergències. En aquests moments el que queda és un retent molt xicotet, 5 o 6 infermers per si vinguera algun ferit més, però així, en el lateral de la porta d'urgències de l'Hospital General hi havia com a unes 10 lliteres que cap a les 2:30, 3 menys quart, el que s'ha fet és anar retirant-les perquè en principi ja no anaven a derivar cap a aquest Hospital General de València més ferits. Tornem a insistir, 4 d'aquests ferits estarien en l'Hospital del Consuelo, 6 en l'Hospital Cesset, entre ells una dona embarassada en estat molt greu. 7 estan així en l'Hospital General, 2 en el Clínic i 1 en la FE. Així s'ha hagut de muntar un dispositiu especial d'urgències per a atendre tots aquests ferits. Més infermers, més metges, més cirurgians, 4 traumatòlegs més que en un servici d'urgències d'un dia qualsevol. A poc, així a l'Hospital General es va tornant a la normalitat. Gràcies, Àngel. Estarem moltíssim atents a tot el que passi al voltant d'aquest greu accident. Ara és moment de conèixer les previsions de l'oratge. Que deuen estar col·lapsades, són moltes les víctimes mortals, 34 els hem comentat que estan comptabilitzades de moment, per això possiblement Amparo no pot contactar. No comunica i no n'hi ha forma d'averiguar res. Si necessita parlar amb algun responsable que m'indiqui si aquesta persona està bé, no està bé, està en un hospital, està així o què ha passat en ella, perquè no sabem res. Heu provat de cridar per telèfon? No contesta el mòbil, no res, no sabem res d'ella i estem segurs que ha agafat aquest metro segur.
Moltes gràcies, Amparo. Te deixem, desitgem el millor per a tu, que pugues trobar aquest amic o aquest familiar i preguntar als policies que estan així ara mateix a veure si te poden ajudar. Moltes gràcies. I és el cas d'Amparo, una persona que s'ha acostat així i que va buscant un familiar que anava a aquest metro i que no tenen notícies d'ell perquè totes les hores anava dalt d'aquest comboi. Com veuen, ara està conversant amb la Policia Nacional, que està així desplegada. Estem oferint-los moltes reaccions, moltes valoracions del que ha passat així, d'este greu accident, i crec que ara mateix podem sentir les paraules de l'alcaldessa de València, de l'alcaldessa Rita Barberà. Han acudido todos los servicios de la Generalitat, de Protección Civil y del Ayuntamiento de Valencia. Por parte de la, bueno, han dicho ustedes ya el número de ambulancias tremendo que hay aquí, todos los servicios médicos, está evidentemente el jefe de los psicólogos, se ha puesto de inmediato el servicio de coordinación al mando del secretario autonómico de Interior y de Seguridad. Por parte del Ayuntamiento de Valencia se ha enviado enseguida 250 policías, más de una treintena de bomberos y más de 20 efectivos de protección civil, más los medios necesarios, entre ellos el vehículo de coordinación y los vehículos necesarios. Bé, abans, Empar, em preguntaves també per les causes. Hem sentit aquestes possibilitats que parlàvem, la solsida, l'excés de velocitat, inclús una averia en una roda del comboi. La veritat que també el subdelegat del govern, Luis Felipe Martínez, ell ha comentat una possible combinació d'estes causes, d'aquestes hipòtesis, i la possibilitat de que la solsida hagi provocat l'excés de velocitat del xòfer, del conductor del comboi. Com poden comprovar, així la presència policial està baixant a poc i els treballs se concentren ara mateix a l'esquerra, en el carrer Mora de Rubielos, que és on està eixa boca del metro, eixa boca de l'estació de Jesús. Ahir ara mateix continua el jutge que està procedint a l'alçament dels cadàvers de les 34 víctimes mortals. Eixa és ara mateix l'última hora del que està passant així al lloc del sinistre, al lloc d'aquest greu accident del metro de València. Gràcies, Gerard. De moment és tot per la nostra part, però recorden que durant tota la vesprada els mantindrem informats sobre l'accident al metro de València entre les estacions de Jesús i Plaça d'Espanya. El govern valencià acaba d'informar que podrien ser 34 els morts en el descarrilament de 4 vagons. Són declaracions fetes pel portaveu del Consell. Vicent Rambla, a prop de la Plaça Espanya, s'han instal·lat 2 hospitals de campanya on s'està tenint els ferits. També han sigut traslladats a 3 centres hospitalaris. Els més greus han sigut traslladats, com diem, als hospitals de València, on també comencen a arribar alguns cadàvers. Els mantindrem informats d'aquest succés al llarg de la vesprada en avanços especials. Un tema que ens ocupa tots els esforços dels servicis d'emergència. Fins ací l'actualitat del dia. Nosaltres tornem demà a les 2. Amb aquesta notícia acabem, que ens esperem demà, que passem molt bona vesprada. Adéu. En aquest accident anirem informant, evidentment, al 324 i en les pròximes edicions informatives del Telenotícies Més. Són les últimes imatges que hem rebut del que està passant en aquests moments a València. Recordin, un accident de metro ha volcat un comboi i podrien haver-hi 34 morts. De moment sembla que es confirma aquesta xifra de 34 morts. Una dotzena de ferits, 150 persones que han hagut de ser evacuades. És evidentment des d'aquest moment la notícia del dia i la seguirem a TV3 i al canal 324 al llarg de tota la tarda. És així, nosaltres els deixem ara amb la previsió del temps i que acabin de passar una bona tarda. Ens diuen que encara no ens acomiadem perquè tenim connexió telefònica amb València per saber l'última hora. Suposem que és una connexió telefònica amb la nostra companya Empar Marco, que durant tot aquest Telenotícies ens ha anat actualitzant les xifres. És així, Empar, bona tarda, endavant. Hola, bona tarda. Efectivament, de moment no ens han donat més xifres que 34 persones mortes i 10 ferits molt greus. Hem tingut així molta policia i encara hi ha molta policia en la boca del metro i sobretot hi ha ambulàncies perquè estan enduent-se els cadàvers d'aquestes persones cap a la ciutat de la justícia.
Tot l'accident ha ocorregut cap a la una i mitja del matí. Ha sigut entre les estacions de la plaça d'Espanya i de Jesús. És un tren de la línia 1 que venia de la població de Torrents, en un moment, en unes hores punta, en què hi havia moltíssima gent en el metro. Cap aquí ha vingut abans, fa una hora, una cosa així, l'alcaldessa de València, Rita Barberà, i també el subdelegat de govern, Luis Felipe Martínez, que ens ha explicat les causes de l'accident, que segons ell ha sigut per un excés de velocitat. Ara el sentirem. El suceso se debe a un accidente que se ha producido por un exceso de velocidad combinado con una rotura de una de las ruedas del vehículo. ¿No ha habido derrumbamiento? No, no ha habido derrumbamiento, que nosotros sepamos. ¿Se ha roto una de las ruedas? Sí, eso es. Una de las ruedas del ferrocarril, una de las parejas, se ha roto y esto ha producido el accidente. El descarrilamiento, es un descarrilamiento. Empar, quina és la situació en aquest moment en el lloc dels fets? Encara continua instal·lat aquest hospital de campanya? S'està atenent encara persones aquí mateix? Doncs en aquest moment hi ha molta policia, encara, hi ha un gran desplegament policial i hi ha també el desplegament sanitari. Pensem que ferits suposadament estan tots ja en els hospitals i els familiars que han sigut atesos, que s'han acostat aquí, també se'ls han endut, però suposem que les ambulàncies estan traslladant els cadàvers que, com hem dit, van a dur-los a tots a la ciutat de la justícia perquè els familiars puguen anar allí a fer el reconeixement. Doncs és l'última hora que ens aportava la nostra corresponsal al País Valencià, Empar Marco. Podem afegir també que hi ha un número de telèfon on es pot obtenir informació sobre les persones que han estat perjudicades d'alguna manera en aquest accident. És el 900 461 046, un número que ara veuen sobreimpressionat a la pantalla. Aquí els podran informar de quines són les persones que haurien patit algun tipus de ferida o potser algunes de les víctimes d'aquest accident que sacseja en aquests moments València. Ara sí que estem arribant ja al final d'aquest Telenotícies, avui més llarg del que és habitual, evidentment, per el seguiment que estem fent del que està passant en aquests moments a València. Un seguiment que continua, els serveis informatius de TV3 els mantindran informats tant per TV3 en forma d'avanços com permanentment al canal 324. Por su propio pie ha contado, nada más producirse el accidente, que el tren iba a demasiada velocidad. O sea, estoy fatal. Sí, iba en el tren. Iba muy veloz el tren, sí, demasiado veloz. Para mi parecer, sí. Iba con 2 hijos y estoy buscándolos. Por favor, dejarme. Vale, te esperamos. Vale. En el lugar del accidente, el subdelegado del Gobierno en Valencia ha asegurado también que el exceso de velocidad, unido a la rotura de una rueda, ha sido la causa del descarrilamiento. Un accidente que se ha producido, entendemos, en la primera información que nosotros podemos dar en este momento, el accidente se ha producido recientemente, es el producto de un exceso de velocidad unido a una rotura de una de las ruedas de uno de los vehículos, ¿no? Y esto ha sido la causa del accidente. Esto ha producido un descarrilamiento, no es un choque, es un descarrilamiento del tren y ha producido pues el accidente. Bueno, vamos a buscar ya la última hora. Muy cerca del lugar del accidente está nuestra compañera Ángela Alcover. Ángela, ¿hay alguna novedad? Pues por el momento continúa aquí el dispositivo de seguridad en el lugar donde se ha producido el accidente a eso de la 1 de la tarde. Sabemos que en el interior no queda ningún herido, que todos han sido evacuados a diferentes hospitales, pero todavía quedarían en el interior los cadáveres de las personas que han fallecido y están llegando con cuentagotas al anatómico forense en la Ciudad de la Justicia. Respecto a las causas, pues al principio se habló de un derrumbamiento en el techo que habría producido un daño en la catenaria del tren y eso habría producido el accidente. El delegado del Gobierno, como hemos escuchado, pues nos ha confirmado que no, que se ha producido debido a un exceso de velocidad y a una ruptura de una de las ruedas. Además, es en un lugar en el que es una curva peligrosa, es una curva muy pronunciada y quizá el exceso de velocidad ha sido la causa. También sabemos que se trata, es la línea 1 del metro, tiene 15 años, es la más antigua de la ciudad de Valencia, ha recibido ya diferentes quejas por su estado y el año pasado, en septiembre, ya se produjo un accidente en esta misma línea. 3 convoys chocaron entre Paiporta y Picaña, no se produjeron muertos en esta ocasión, sí 35 heridos, y es que se trata además de una línea que une los pueblos de la ciudad de Valencia con el centro de la ciudad y es muy utilizada a diario.
Ángela, una cosa más. ¿Siguen trabajando los bomberos en la zona? ¿Está totalmente evacuado ese túnel? Siguen trabajando los bomberos. Acabamos de ver pasar hace apenas unos segundos un camión de bomberos que entraba, también ambulancias, nos han hecho apartarnos, hemos tenido que volver aquí corriendo y continúan las labores en el interior. No queda ningún herido, tan solo quedarían pues los fallecidos en el interior, que estarían a la espera de ser trasladados todos al anatómico forense en la Ciudad de la Justicia. Muchas gracias, Ángela. El Ayuntamiento de Valencia ya ha confirmado que no quedan supervivientes atrapados en esos convoyes en la estación de Jesús. Heridos no hay ninguno abajo. La mayoría, sí. Los cuerpos de los muertos están abajo porque depende evidentemente de la policía judicial y de los forenses, de los juzgados que tienen que identificar y proceder al levantamiento. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de viaje oficial en Almería, ha llegado ya a Valencia y hace solo unos minutos ha visitado la estación donde han descarrilado los vagones. El portavoz del Gobierno ha dicho que los cuerpos de las víctimas se iban a trasladar al Instituto de Medicina Legal para identificarlos. Gravísimo accidente, fortuito, se ha producido, todo parece indicar, un descarrilamiento en uno de los vagones, que eso ha provocado el vuelco de otro de los vagones. Y, como digo, todos los heridos en este momento ya están en los distintos centros sanitarios. Se está identificando los fallecidos, van a ser trasladados al Instituto de Medicina Legal y el apoyo psicológico que vamos a ofrecer a los familiares de las víctimas. Se habla de al menos 21 heridos, entre ellos una mujer embarazada que está muy grave. Los heridos han sido trasladados a los hospitales Dr. Peset, el Clínico, el Hospital de la Fe y también al Hospital General. Allí está nuestra compañera Ima Canet. Ima, cuéntanos. Pues nada, desde que se ha conocido la noticia hasta este Hospital General no paran de acercarse familiares. En total han entrado 13 personas heridas, según nos han comentado fuentes del propio centro. Una de ellas, una mujer que se encuentra en estado de gravedad. Los hospitales desde más heridos han traído. De momento ya han sido dados de alta 9 afectados, entre ellos 2 niños que han podido salir por su propio pie. Estos 2 niños iban con su madre en el último vagón. La madre, que también ha sido dada de alta a su salida, nos ha comentado que el tren iba a gran velocidad. De momento es todo desde las puertas del Hospital General. Recordarles que en este accidente han muerto 34 personas y hay una veintena de heridos. Los fallecidos están siendo trasladados al Instituto Anatómico Forense esperando la llegada de familiares que les puedan identificar. Allí está Virginia Aba. Virginia, ¿cómo está la situación a esta hora? Pues todavía no ha llegado ningún cuerpo a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se instalará la capilla ardiente. Sí hemos visto a familiares que preguntaban por los suyos sin respuesta porque todavía no hay ninguna lista de fallecidos. Se han habilitado 8 salas para recibir a los familiares, donde allí recibirán asistencia de un equipo de psicólogos. Lo que sí están aquí en el Instituto de Medicina Legal son los forenses que están preparando los dispositivos necesarios para la identificación de cadáveres. Además, desde Madrid se van a trasladar 5 expertos de la Policía Nacional que colaborarán en estas tareas de identificación. Por ahora no tenemos más datos y estamos a la espera de que lleguen los cuerpos. Gracias, Virginia. El rey está en contacto permanente con las autoridades valencianas para que le mantengan informados sobre la investigación de este suceso. Don Juan Carlos ha enviado su pésame a las familias a través del presidente de la Generalitat. El Metro de Valencia ha habilitado su número de atención al cliente, el 946 1046. 946 1046, para atender todas las llamadas que requieran información sobre los accidentados en esa línea de metro. También la policía ha dispuesto 2 líneas de teléfono para recibir las llamadas relacionadas con este siniestro. Son los siguientes, ahí los tienen en pantalla, el 96 353 96 97 y el 96 305 96 98. Bueno, pues es todo de momento. Seguimos pendientes de cualquier novedad sobre este trágico accidente en el metro de Valencia que ha costado la vida al menos a 30 personas. Algunas fuentes elevan esa cifra ya a 34 víctimas. Televisión Española, como no, les va a mantener puntualmente informados. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego. Que supuestamente es que hemos chocado con uno de los que había volcado. Y no más. Yo solo sé que un chico ha roto la
una de los plásticos de las puertas y yo y una chica con su hija y creo que otra chica más hemos salido por ahí. Y hemos ido pues a través, por encima de los vagones hasta el andén. La policía me ha sacado a cuestas y rompiendo los cristales adentro porque no podíamos salir de allí. Aquestes, doncs, són algunes de les declaracions d'aquests familiars, dels familiars de les víctimes. Empar, moltíssimes gràcies per aquesta última hora. No cal dir que avui estarem pendents durant tota la tarda amb aquest programa, el Club de Diverses Connexions. Qualsevol novetat que hi hagi, ja ho saps, tens la línia oberta per connectar amb nosaltres. Gràcies, Empar, Marco. Molt bé, bona tarda. L'Empar des de València, des d'allà on han passat els fets. Tenim un telèfon d'informació per als afectats, per si hi ha algú que vol demanar aquesta informació. Ho sabeu, aquest és el telèfon d'informació pel que ha passat al metro a València, que és aquest 946 10 46. Avui volem comentar, com fem cada dilluns, l'actualitat amb el Sebastià Serrano. Bona tarda. Bona tarda. Amb la Pilar Calvo. Bona tarda. Bona tarda. Avui hem començat amb aquesta notícia tràgica, també amb la Mabel, que és de València, que coneix perfectament, suposo. Molt, aquesta zona. Sí, durant 5 anys vaig estar agafant el metro per poder anar a la facultat. I és una parada molt cèntrica. Perquè us feu una idea, plaça d'Espanya està a 5 minuts de l'estació de Renfe, l'estació del nord de València, i a 10 de la plaça de l'Ajuntament, o del carrer principal, la plaça principal de València, amb la qual cosa és una estació molt concorreguda, on va moltíssima gent, i a més el barri que ha afectat, fins a Jesús, que és l'altra parada, el barri de Patrais, és un barri obrer, que suposo que a aquestes hores la gent utilitza moltíssim el metro, i pel que sé, jo he parlat amb gent de València, el meu germà treballa molt a prop. Més era una hora, quarts de 2 del migdia, diguem que és una punta, per entendre. Doncs jo he trucat ràpidament al meu germà, que treballa molt a la vora d'allà, i m'ha dit que ells primer han sentit moltes sirenes, que estan bastant acostumats aquesta setmana pel que dèiem abans, perquè s'espera la visita del papa i està tot acordonat, llavors diu que no havia notat res estrany. La gent s'alarma moltíssim, sobretot els comerços del voltant, quan han sentit les ambulàncies, i llavors també m'ha dit que estan com en 4 quilòmetres de radi d'on ha passat l'accident, doncs tot ordonat per policia, i que vaig aquí a bastant caos de moment. Ens podem imaginar les escenes de caos, això fa 3 hores només, en una setmana, diguem, on tothom estava pendent d'una altra cosa, que era aquesta visita del papa, que de moment sembla que tot continuarà dempeus, vaja, almenys no s'ha dit el contrari, aquesta visita. Sebastià, abans comentàvem això, precisament la gent, com ho deu estar patint, perquè és un impacte col·lectiu a tota la ciutat, això. És un impacte extraordinari, un impacte també per tots nosaltres, i per les persones que d'alguna manera també portem València al cor. Doncs és una catàstrofe d'aquestes catàstrofes, no sé si dir-li natural o cultural, però és així, i aleshores té un impacte emocional extraordinari, de manera que les conseqüències d'aquest impacte s'hauran de gestionar en aquests propers dies. No diré que el fet que hi hagi la setmana i el papa, etc., doncs pugui apaivagar, podríem dir, o servir per apaivagar algunes emocions d'aquestes desfermades. Però la veritat és que, per exemple, la canalla, la gent més jove, la gent més propera, naturalment, els familiars, però per una ciutat, aquelles persones que veuen les imatges, aquestes imatges impacten molt. Jo estic segur que a València hi haurà moltes criatures que durant aquests dies, doncs, potser ja dormien soles a la seva habitació i se n'aniran a la nit cap al llit dels pares perquè tindran aquest impacte. S'ha de vigilar bastant. Evidentment, a part de tota la tragèdia particular i aquest impacte col·lectiu amb tota la ciutat. I la psicosi que pot causar també, com comentava el Sebastià, entre els nens i no tan nens, la utilització del metro en els propers dies, perquè clar, jo crec que això et marca per sempre més. D'altra banda, jo crec que el mitjà més segur que hi ha de transport, perquè és molt estrany que passi una cosa així. Sí, jo comentava quan m'has dit tu la notícia, perquè evidentment he arribat aquí i no havia escoltat la ràdio ni havia vist la televisió al migdia, sortia del despatx. Quan m'has comentat la notícia, de seguida m'han vingut al cap les imatges, primera, de l'atemptat de Londres, de la psicosi aquella, de tot aquell desplegament policial, que ara em recordava molt amb el que ens estava explicant l'Empar des de València, i després els accidents que acostumen a haver-hi a les línies de metro de Londres, perquè són línies centenàries, molt antigues, i que per molt que vulguis fer un bon manteniment, no sempre acaben havent-hi problemes d'aquest tipus. Com és el metro de València? A València hi ha 4 o 5 línies, perquè hi ha una que està com bifurcada. Aquesta en la que ha passat l'accident, la línia 1 és la més antiga, que va des de Punta per no oblidar, des d'Alberic fins a Vilanova, passant pel centre de València, i és l'antiga línia del trenet de València, que se'n deia, en època molt antiga, diguéssim, jo crec que és la més vella de totes, i és un metro bastant senzill, no té gaires línies, moltes d'elles són noves, que van a la facultat, a Blasco Ibáñez, però concretament aquesta, la línia 1, doncs és això la que dèiem, la que feia el recorregut antigament, de València a
centre, les ciutats de Torrent, etc., doncs pel trenet que s'endria de València. O sigui que és potser la més vella, sí. Doncs ja ho sabeu, aquesta és la mala notícia amb la que avui hem hagut d'obrir el club. De moment, l'última xifra que ens donava l'Empar Marco són això, 36 morts, una vintena de ferits en estat greu en aquest accident de metro a València. Avui, durant tot el programa, us mantindrem informats amb connexions amb la ciutat de València per rebre aquesta última hora i per saber quines són les petites, diguem, tragèdies particulars i aquest impacte col·lectiu que ha tingut sobre tota la ciutat. Moments d'angoixa i terror fins a eixir del lloc de l'accident. Alguns dels ferits que es trobaven als vagons del metro que ha descarrilat han sigut atesos a l'Hospital General de València. A les portes d'urgències ens han contat com han viscut en pròpia pell la tragèdia. Ha habido la frenada, la gente que se ha ido y ya está. No ha habido frenada, no ha sido un golpe repentino. No, golpe no ha sido. No, ha sido frenada. Ha sido que se ha salido del carril y ya está. Y hemos ido deslizándonos, pegándolos con todas las piedras y todo lo que hay abajo. La policía me ha sacado a cuestas y rompiendo los cristales adentro porque no podíamos salir de allí. Y allí, chicos, gracias a Dios, me mandar teléfono para llamar a mis hijas, pero ya digo, mal. La curva la ha tomado como ha querido y ha descarrilado. Y el único vagón que ha quedado de pie es donde iba yo. Los demás han volcado todos. Pues ahí va bastante gente. El més difícil per a Sònia ha sigut arribar fins a l'estació travessant el comboi volcat. Yo solo sé que un chico ha roto una de los plásticos de las puertas y yo y una chica con su hija y creo que otra chica más hemos salido por ahí. Y hemos ido pues a través, por encima de los vagones hasta el andén. Si el andén se veía ha sido en la curva saliendo de Plaza España hasta Jesús. Alguns d'estos testimonis han sigut atesos de traumatismes lleus i atacs d'ansietat i es recuperen ja a casa. En total hi ha hagut una vintena de ferits, 10 d'ells estan molt greus i a hores d'ara els metges treballen per tractar d'estabilitzar-los. A l'Hospital PC de València han sigut traslladades 5 ferits més, entre ells el més greu. Es tracta d'una dona embarassada que presenta múltiples danys. En directe a l'Hospital PC està Mireia Llinares. Mireia, bon dia o bona vesprada. Què sabem sobre l'estat d'esta dona, Mireia? Hola, bona vesprada. Sí, en realitat s'han viscut moments d'incertesa. Ha hagut, al igual que contava el nostre company Àngel Hernández, un degoteig de familiars que arribaven fins ací preguntant si els seus familiars estaven ací. Ací hi ha 6 persones ingressades, 3 d'elles ja han sigut donades d'alta perquè no patien ferides de gravetat i només queden altres 6. Entre ells, eixa dona embarassada que, com comentaves, continua en estat greu. Les altres 2 també tenen un pronòstic greu, però encara no estem en condicions d'afirmar res més. Així s'ha habilitat una sala especial per als familiars de les víctimes per a que puguen esperar tranquils a veure com evolucionen. És tot des de l'Hospital Universitari Dr. Peset. Gràcies, Mireia. És el moment ara de recapitular. Recordem 34 morts de moment en el descarrilament dels 4 vagons d'un metro a prop de l'estació de Jesús a València. Allí l'activitat no cessa. Des de poc després de la 1 del migdia, els equips de rescat treballen a la zona i la Generalitat ha obert una investigació per aclarir al detall tot el que ha ocorregut. Al lloc dels fets està en directe Gerard Martí. Gerard, bona vesprada. Quina és l'última hora sobre el sinistre? L'última hora que podem comentar és que fa escassos minuts ha eixit el primer furgó fúnebre, un furgó gris, per esta avinguda Giorgetta recte. Podem dir que segurament anirà cap a la Ciutat de la Justícia, que és aquest lloc que s'ha habilitat, és on està l'Institut de Medicina Legal, l'Institut Anatòmic Forense, que és on es procedirà a les autòpsies i a la identificació dels 34 cadàvers de les 34 persones que han perdut la vida en aquest accident ferroviari. Dir-los que continuen treballant els bombers i els servicis sanitaris en este encreuament que hi ha entre l'avinguda Giorgetta i el carrer Mora de Rubielos, on està aquesta estació del metro. Així, com veuen, continuen arribant cotxes oficials. De fet, també fa 10 minuts, un quart d'hora, des d'aquest temps està així el president de la Generalitat, Francesc Camps, i l'alcaldessa de València, Rita Barberà. Es troben en aquest furgó, en aquest camió que han instal·lat els bombers al costat de la boca del metro i que s'ha constituït en el centre de
coordinació des d'on estan coordinant-se els treballs de rescat d'eixes víctimes mortals de les 34 persones que han mort. Els companys dels hospitals estan comentant que fins allí estan anant familiars i la veritat és que també fins així hem vist molts familiars que estan acudint a una sala que ha habilitat la DGT així al carrer Mora de Rubielos i estem mirant escenes de persones que estan a la vorera en eixe carrer en els braços creuats i que estan esperant d'alguna manera que traguen eixos cossos i eixos cadàvers de l'interior del metro. Un accident ferroviari que passava a la 1:10 del migdia i que volem ara recapitular quins han sigut eixos fets i també recapitular, veure quines són aquestes investigacions, quines són aquestes hipòtesis en les quals s'està treballant la investigació que ha obert la Generalitat en passar aquest accident, aquest greu accident ferroviari. Passaven pocs minuts de la 1 del migdia. Un vagó de la línia 1 del metro de València, que anava des de la parada de Plaça Espanya cap a l'estació de Jesús, descarrila i volca dins el túnel. Des del primer moment se sap que l'accident és molt greu. L'estació és desallotjada d'immediat i cap allí van els servicis d'emergència. Gravísimo accidente, fortuito, se ha producido, todo parece indicar, un descarrilamiento en uno de los vagones, que eso ha provocado el vuelco de otro de los vagones y, como digo, todos los heridos en este momento ya están en los distintos centros sanitarios. Es talla el carrer i s'ompli d'ambulàncies. Dos hospitals de campanya es posen en marxa al costat mateix de la boca del metro. Mentrestant, els bombers treballen davall terra. El primer que han fet és tallar el subministrament elèctric de la catenària carregada d'alta tensió. Els primers ferits comencen a ser evacuats al carrer. La policia s'encarrega d'obrir els accessos als hospitals. Hi ha 12 ferits greus, entre ells una dona embarassada que és traslladada a l'Hospital Peset. La resta els han distribuït entre altres centres sanitaris de València. Els familiars estan sent atesos al costat de la parada de Jesús, a la Prefectura Provincial de Trànsit. S'ha posat este telèfon a la seva disposició. És el 946 10 46. 900 46 1046. Los dispositivos han sido inmediatos. Se ha puesto el accidente, parece que ha ocurrido en torno a la 1 de un minuto o algo más. Inmediatamente han acudido todos los servicios de la Generalitat, de Protección Civil y del Ayuntamiento de Valencia. El recompte encara provisional deixa 34 morts. La Generalitat ha obert una investigació i apunta a un trencament en una roda del comboi com a la causa d'este tràgic accident. A la ciutat de la Justícia de València estan arribant els 34 cadàvers que ens deixa aquest accident de metro a València. Allí s'ha instal·lat el tanatori oficial on es farà l'autòpsia als cossos i on la Generalitat ha habilitat una sala perquè els familiars dels morts reben assistència psicològica. En directe a la ciutat de la Justícia està Carmesina Frank. Carmesina, bona vesprada. Estan arribant ja els primers taüts? Hola, Empare. Com heu sentit a Genar, els primers cotxes fúnebres han eixit fa escassos minuts des de l'estació de Jesús i arribaran d'ací també ací en uns minuts. També estan arribant ja els primers familiars enmig d'un clima d'incertesa i d'incredulitat. Parlen de deixar a les persones al voltant de les 12:30 del matí a les estacions de metro i contínuament intentar localitzar-les per saber què ha passat d'elles i no saber res. Per tant, tampoc podem saber si són familiars, però el ben cert és que arriben ací en un estat de desesperació i d'incertesa. També ha arribat fins ací fa escassos moments el president de l'Audiència Provincial, Pedro Castellano, qui ens ha assenyalat que aquest número de 34 víctimes mortals podria variar i que podria estar entre els 30 o els 36. De moment, així, el que s'ha habilitat, com heu dit, és una sala on 12 psicòlegs i 4 forenses atendran sobretot els familiars que arriben ací més afectats per el xoc que suposa esta notícia. També vindrà fins ací, ve des de Madrid, el president del Tribunal Superior de Justícia, Juan Luis de la Rúa, qui tenia una reunió esta vesprada prevista amb el rei, però ha suspès tota la seva agenda i tornarà fins ací per assabentar-se de tot el que ha passat. El jutjat número 21 és el que instruïx el cas i ara també estan a l'espera de que recupere el conductor d'eixe vagó que ha volcat, perquè serà ell el que aclarisca tots els fets que estan ocorrent. Això és tot de moment des d'ací on estem a l'espera de l'arribada de més familiars i d'eixos furgons fúnebres que, com els hem dit, en uns minuts arribaran ací a l'Institut de Medicina Judicial.
Gràcies, Carmesina. Tenim una última hora. El govern valencià ha convocat un ple extraordinari per a les 7 d'esta vesprada per analitzar aquest accident al metro de València. Des de l'hora en què s'ha produït, Televisió Valenciana els està donant puntualment les dades que s'estan coneixent al voltant del sinistre. Com a balanç, 34 persones mortes i 32 ferits. 2 d'ells estan en estat crític, 5 en estat greu, 5 més en estat moderat i 10 ferits de diversa consideració. Tornem amb tots vostès d'ací a uns minuts en un informatiu especial que comença al voltant de les 6:15 de la vesprada. Fins després. Hola, buenas tardes, Lucía. Pues sí, 34 muertos y 20 heridos. Ese es el balance provisional del trágico accidente que ha sucedido este mediodía en el metro de Valencia. Estas eran las primeras imágenes que recibíamos del lugar del siniestro. El accidente ha ocurrido en la estación de Jesús, en la línea 1 del metro valenciano. El subdelegado del Gobierno ha apuntado como causa principal del accidente un exceso de velocidad unido a la rotura de una rueda del convoy siniestrado, aunque previamente se había trabajado con la hipótesis del desmoronamiento de una pared lateral del túnel que habría caído sobre un convoy. En estos momentos la zona permanece acordonada. Carlos Miguel López, ¿cuál es la última hora? Pues a las 4 de la tarde el juez de guardia ordenaba el levantamiento de los cadáveres que todavía continuaban atrapados en el interior de los vagones. Y hace tan solo unos minutos los bomberos sacaban el primer féretro con los fallecidos. Recordemos que el accidente se producía en torno a la 1:15 cuando dos vagones del metro chocaban frontalmente. Uno de ellos había descarrilado previamente y el otro a gran velocidad chocaba con él. 150 personas iban en el interior. 34 personas hasta el momento habrían fallecido y otras 20 habrían sido atendidas en diferentes hospitales de la ciudad y también en el hospital de campaña que veis a mis espaldas. Carlos, Valencia está sin duda alguna conmocionada. ¿Hay algún dispositivo preparado para atender a los familiares de las víctimas? Pues así es, ya está preparada en la Ciudad de la Justicia lo que va a ser una capilla ardiente provisional, un tanatorio, para que los familiares se acerquen y puedan reconocer a las familiares que hayan fallecido en el accidente. También se ha habilitado una zona especial donde los psicólogos, desplazados incluso desde Madrid para la atención a víctimas en catástrofes, puedan ayudarles psicológicamente. El rey don Juan Carlos, además, a través del presidente de la Generalitat, ha mostrado su pésame. Han sido evacuados y 21 siguen ingresados en diferentes hospitales. No hay supervivientes atrapados entre los restos de los vagones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Uno de los pasajeros de esa línea de metro, una mujer que ha resultado herida leve, contaba justo después del accidente que el tren iba a demasiada velocidad. O sea, estoy fatal. Sí, iba en el tren. Iba muy veloz el tren, sí, demasiado veloz. Para mi parecer, sí. Iba con 2 hijos y estoy buscándolos. Por favor, dejarme. Vale, te esperamos. En el lugar del accidente, el subdelegado del Gobierno en Valencia es el que ha apuntado que el exceso de velocidad, unido a la rotura de una rueda, ha sido la causa del descarrilamiento. Un accidente que se ha producido, entendemos, en la primera información que nosotros podemos dar en este momento, el accidente se ha producido recientemente, es el producto de un exceso de velocidad unido a una rotura de una de las ruedas de uno de los vehículos, ¿no? Y esto ha sido la causa del accidente. Esto ha producido un descarrilamiento, no es un choque, es un descarrilamiento del tren y ha producido pues el accidente. Vamos a conocer ya la última hora. Muy cerca del lugar del accidente está nuestra compañera Ángela Alcover. Ángela, el juez sigue con las tareas de levantamiento de los cadáveres. Aquí por el momento continúa todo el dispositivo de seguridad y las labores de evacuación. Sabemos que no queda ningún herido, eso nos lo han podido confirmar, y en el interior todavía continúan las labores para evacuar. A lo que ha dicho el portavoz del Gobierno valenciano, son ya entre 34 y 36 los fallecidos. Al parecer está resultando muy complicado acceder hasta el lugar, pues es un lugar de difícil acceso. Sabemos el estado de salud del conductor del convoy, está en estado grave en el Hospital General. Él va a ser la persona que va a poder decir qué es lo que sucedió. Pues como se ha dicho, se debe a un exceso de velocidad y a una supuesta ruptura de una de las ruedas. Decir también que se trata de la línea 1 de metro, que es la más antigua y que ha sido remozada según el Gobierno de la Generalitat hace poco y se han invertido 129 millones de euros. Gracias, Ángela. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de viaje oficial en Almería, ha regresado de inmediato a Valencia y ya ha visitado la estación donde han descarrilado esos 2 vagones. El Ayuntamiento de Valencia ha confirmado ya que no quedan supervivientes atrapados en los convoyes en la estación de Jesús. Heridos no hay ninguno bajo.
La mayoría de los cuerpos de los muertos están abajo porque depende evidentemente de la policía judicial y de los forenses, de los juzgados que tienen que identificar y proceder al levantamiento. Se habla al menos de 21 heridos, entre ellos una mujer embarazada que está muy grave. Todos han sido trasladados a diferentes hospitales, hasta el Clínico, el de la Fe, el General de Valencia, también hasta el Dr. Peset. En los primeros momentos del accidente se montó un hospital de campaña y más de 30 ambulancias acudieron para atender a los heridos. Los cuerpos de los fallecidos están siendo trasladados al Instituto Anatómico Forense esperando la llegada de familiares que les puedan identificar. Allí está Virginia Aba. ¿Cuál es la situación, Virginia? Pues hasta ahora han llegado al Instituto de Medicina Legal dos furgones con los cuerpos de los fallecidos en el suceso. Los familiares además continúan llegando para preguntar por los suyos. Se ven muchos nervios en sus rostros, pero todavía no hay ninguna lista definitiva, lo que les hace albergar todavía alguna esperanza. Las autopsias y las identificaciones se harán aquí, aunque la capilla ardiente se trasladará al Sanatorio Municipal de Valencia. También ha venido hasta la Ciudad de la Justicia Miguel Peralta, conseller de Interior del Gobierno valenciano, quien por ahora no ha hecho ninguna declaración. Como ya ha comentado nuestra compañera, el conductor del convoy accidentado está herido, con lo que su testimonio ayudará a despejar muchas dudas sobre este accidente. Gracias, Virginia. El rey está en contacto permanente con las autoridades de Valencia para que le mantengan informado sobre la investigación de este suceso. Don Juan Carlos ha enviado ya su pésame a las familias a través del presidente de la Generalitat. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de viaje en la India, podría adelantar su regreso a España, previsto para el próximo miércoles. El Metro Valenciano ha habilitado su número de atención al cliente, el 946 1046, para atender todas las llamadas que requieran información sobre los accidentados en esa línea de metro. También la policía ha dispuesto 2 líneas de teléfono para recibir llamadas relacionadas con este siniestro. Son los números siguientes: el 96 353 9697 y el 96 305 9698. Es todo. Como no, en Televisión Española vamos a seguir muy pendientes de este accidente en la línea 1 del Metro de Valencia, que ha causado la muerte de entre 34 y 36 personas, según los últimos datos ofrecidos por la Generalitat Valenciana. En unos minutos, el programa España Directo, que también se va a ocupar de este dramático suceso. Nosotros les esperamos a las 9 en punto en la segunda edición del Telediario. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego. Cal dir que l'Ajuntament i la Generalitat Valenciana han habilitat un telèfon que és el 946 1046, aquest que veuen sobreimpressionat, per demanar, fer qualsevol pregunta i rebre qualsevol informació en relació amb aquest sinistre que fins ara ha causat ja la mort de 36 persones. Són dades provisionals que anirem ampliant en successius avanços informatius. El pròxim d'aquí a 45-50 minuts. De moment això és tot. Cadàvers també en el rescat dels passatgers atrapats entre la ferralla i dels ferits, un treball que s'ha prolongat durant hores. També s'han instal·lat 2 hospitals de campanya a prop d'on ha ocorregut el sinistre per atendre els primers ferits, mentre desenes d'ambulàncies traslladaven els passatgers més afectats a diversos hospitals de la ciutat. De ese estilo, pero destapado. Hola, molt bona vesprada. Ho han escoltat i ho han vist. Drama al metro de València amb 34 morts pel descarrilament de 4 vagons a l'estació de Jesús. Este accident també ens deixa un total de 32 ferits. Tots ells han sigut ràpidament atesos gràcies als hospitals de campanya i al ràpid trasllat als hospitals de la ciutat. Dels 32 ferits, 2 es troben a hores d'ara en estat crític, 5 estan molt greus i altres 5 patissen un estat greu però es troben estables i altres 20 ferits lleus, entre ells el conductor del comboi accidentat. El president de la Generalitat, Francesc Camps, ha suspès tota l'agenda oficial que tenia prevista per avui i fa només uns instants ha arribat al lloc dels fets per interessar-se pels treballs que duen a terme els equips d'emergències. Camps ha recorregut les estacions de Jesús i Mora de Rubielos i ha parlat també amb els equips d'investigació. Recordem que la Generalitat ha obert una investigació per tractar de determinar els fets exactes que han provocat aquest accident. Francesc Camps s'ha mostrat commogut pels fets i ha dit que avui és un dels
dels dies més tristos de la comunitat valenciana. Ha expressat el seu condol a les víctimes i els seus familiars i ha dit que ara la màxima prioritat és atendre-los i donar-los tot el suport. El cap del Consell també ha dit que es treballa per conèixer l'identitat de les víctimes l'abans possible. Que es una auténtica tragedia. Hoy posiblemente sea uno de los días más tristes de la Comunidad Valenciana. Yo creo que estamos todos conmocionados, los valencianos, los españoles, tantísima gente que está sabiendo lo que ha ocurrido hoy aquí en Valencia, en el metro. Como creo que todos nosotros en estos momentos estamos intensamente con las víctimas, con los heridos y fundamentalmente con los familiares. Son muchas personas que en estos momentos pueden haber perdido un ser querido y con ellos tenemos que estar. Vengo de hablar con algunos de ellos que tienen la sospecha de que esto pueda ser así en su caso y les he dicho, en primer lugar les he trasladado lógicamente todo mi apoyo. Creo que el apoyo de todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y de todos los españoles y también que en definitiva ya estamos organizando, he hablado con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, organizando para que la identificación de las personas que hayan fallecido en este accidente sea lo más rápida posible. En el Instituto de Medicina Legal en la Ciudad de la Justicia es donde se dará a conocer las personas que han podido fallecer en este accidente. Por lo tanto, en estos momentos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro cariño, toda nuestra cercanía con las personas que en estos momentos están sufriendo tantísimo por este trágico y terrible accidente en el día de hoy. En la nostra visita als punts de la notícia volem començar per el lloc on s'ha desencadenat el fatídic accident. Allí està en directe des dels primers minuts posteriors al sinistre Gerard Martí. Gerard, una pregunta que cal fer-se ara és si s'han recuperat ja totes les víctimes. La veritat és que totes no, tampoc podrien quantificar exactament quants cossos s'han recuperat, però el ben cert és que des d'ací ja han eixit diversos cotxes fúnebres, han enfilat esta avinguda Giorgetta en direcció cap a Peris i Valero, en direcció a aquesta ciutat de la justícia, en direcció a l'Institut de Medicina Legal. Els treballs se centren en aquella carpa roja i blanca que hi ha al fons d'este carrer i que és en concret on està la boca de l'estació de Móra de Rubielos, esta estació de Jesús. Dir-los que els treballs d'identificació en part, i serà la pregunta que feies, van a ser realment costosos i van a ser realment complicats. La raó no és altra que els cadàvers presenten un estat prou deteriorat per aquesta gravetat de l'accident. Per aquest motiu, la Policia Nacional també ha habilitat dos telèfons, seria el 96 353 96 97 i el mateix acabat en 98. El repetim, 96 353 96 97 i el mateix acabat en 98. Són dos telèfons que ha habilitat la Policia Nacional i el motiu no és altre que el de rebre informació, el de rebre dades de familiars que pensen que algun dels seus podria estar entre aquestes víctimes mortals i d'aquesta manera fer més ràpida la identificació. Dir-los també que ha sigut fa escassos minuts quan també el conseller portaveu Vicent Rambla ha comparegut ací al carrer per fer una nova valoració, per fer un nou balanç de víctimes i de ferits. Ha quantificat els ferits en 32, 5 són greus, 2 estarien en estat molt crític i un d'ells seria el conductor del comboi que ha patit aquest accident ferroviari. També dir-los que el conseller ha comentat que aquesta xifra de víctimes podria elevar-se fins a 36, perquè davall d'aixòs combois, davall d'aixòs vagons que han descarrilat, que han volcat, podria haver alguna víctima més. De tota manera, escoltem el conseller portaveu i sabem d'una manera més pròxima quina és aquesta última valoració que ha fet així a peu de carrera, a peu de metro, on ha corregut l'accident. Ha sido rápida la evacuación, en menos de una hora todos los heridos han estado en los centros sanitarios y la evolución pues, que están teniendo, salvo 2 personas en estado muy crítico esta tarde en los distintos centros hospitalarios. Esperamos a lo largo de la tarde, ya avanzada la tarde, disponer del nombre de las personas fallecidas. Es un proceso lento porque algunas de ellas están en una situación de difícil reconocimiento y a partir de ahí pues, se le irá comunicando, como digo, a los familiares de las víctimas. Familiares que están en este momento siendo atendidas con el apoyo psicológico que se hace necesario para, de alguna forma, paliar esa importante ansiedad que tienen.
El número de víctimas exacto no lo conocemos porque alguno de los vagones podía estar afectando a alguna de las posibles víctimas y por tanto estará en el entorno de las 34 o 36 personas fallecidas. Ja ho han escoltat, el número de víctimes podria elevar-se fins a 36. Fins a esta zona de l'avinguda Giorgetta no paren d'arribar unitats de la policia, és un anar i vindre constant. Ara mateix arriba una nova unitat que ens obliga a apartar-nos d'este carrer on està la notícia des d'aproximadament la 1:10 del migdia. Dir-los que ha vingut expressament des de Madrid una unitat especial de la policia científica especialitzada en grans catàstrofes per a col·laborar, per a participar en aquesta identificació dels cadàvers que s'ha cobrat aquest accident ferroviari. Dir-los també que ha sigut fa escassos segons quan hem vist que abandonava el lloc dels fets l'arquebisbe de València, Agustín García Gasco, que també ha estat així, també ha volgut acostar-se així com les màximes autoritats polítiques per conèixer de prop, per veure què és el que ha passat i també raonar, xerrar o donar el seu consol, expressar la seva solidaritat amb les víctimes. Un arquebisbe que ha abandonat aquests actes que estan celebrant-se del quint encontre de la família així a València per vindre a esta zona de l'accident. També hem pogut arreplegar les paraules fa uns instants del conseller d'Infraestructures, de Josep Ramon García Antón, que ha parlat d'eixes causes que han pogut ocasionar este greu sinistre ferroviari, el més greu que ha patit el transport públic. Ell parla d'un descarrilament atípic i la veritat és que el que millor ens ho pot explicar és ell mateix. Aquestes són les paraules que m'ha replegat així a l'avinguda Giorgetta del conseller García Antón. Lo que está claro, y eso coincidimos todos, la policía parece que también, de que el túnel no ha habido ningún desprendimiento. El tema de la rueda, informes de los técnicos de FGV que han podido ver el vehículo antes de que los tuvieran que salir, ¿no?, de las instalaciones. No han apreciado ninguna rotura en la rueda. No obstante, las condiciones en que se producen estas cosas hay que valorarlas también y tenemos que terminar de entrar dentro para verlo. Pero dicen que no han visto ninguna rotura y además que creo que he comentado que fue mayo cuando se hizo la última revisión y acondicionamiento de las ruedas y estaban en perfecto estado. Per tant, una investigació que està totalment oberta. A hores d'ara estan investigant-se aquestes causes per aclarir quina ha sigut realment la causa que ha motivat l'accident ferroviari. Així, com veuen, continua tot el treball des de la 1:10 del migdia, uns minuts després, quan s'ha desplegat este impressionant dispositiu policial i sanitari per atendre els ferits i les víctimes d'este accident ferroviari. Fins a 150 persones s'han evacuat de l'interior d'esta estació, 150 persones que estaven en aquest moment a l'andana. Una evacuació que ha sigut molt ràpida fins a 5 hospitals de la ciutat de València. Anem a recapitular el que ha passat des d'aquest moment, des de la 1:10 del migdia. Estos han sigut els fets del que és l'accident ferroviari, l'accident de transport públic més important ocorregut mai a Espanya. Passaven 3 minuts de la 1 del migdia quan un dels passatgers donava l'alerta a través del seu mòbil. En qüestió de segons, el 112 rebia una vintena de telefonades des del mateix punt. Tots informaven que havien patit un greu accident a la línia 1 del metro de València. Un comboi que circulava des de la plaça d'Espanya cap a l'estació de Jesús havia descarrilat i volcat dins del túnel. Immediatament es posa en marxa un pla d'emergències. 150 persones que esperaven a l'andana són desallotjades. El subministrament elèctric de la catenària es talla urgentment. Al carrer s'estableix un perímetre de seguretat per a facilitar el treball dels equips d'emergència. Se ha producido, todo parece indicar, un descarrilamiento en uno de los vagones, que eso ha provocado el vuelco de otro de los vagones y, como digo, todos los heridos en este momento ya están en los distintos centros sanitarios. La zona del sinistre es converteix en un anar i vindre d'ambulàncies. A més, s'instal·len 2 hospitals de campanya al costat mateix de la boca del metro. Els primers ferits comencen a ser evacuats al carrer. Molts d'ells han escapat d'entre la ferralla per la finestra. La policia s'encarrega d'obrir les vies d'accés als hospitals. Els ferits superen els 30, 7 d'ells de gravetat. L'Hospital General és el centre que rep un major nombre de ferits. També han sigut traslladats ferits al Clínic, al Consuelo i al P7. A este últim centre han traslladat una dona embarassada. Tot i la gravetat de les ferides, la seva vida no corre perill. Els familiars estan sent atesos al costat de la parada de Jesús, a la Prefectura Provincial de Trànsit. Allí reben l'atenció d'un equip de psicòlegs especialitzats en grans catàstrofes. A més, ha posat un telèfon a disposició dels familiars. És el 946 1046.
Los dispositivos han sido inmediatos. Se ha puesto el accidente, parece que ha ocurrido en torno a la 1 minuto o algo más. Inmediatamente han acudido todos los servicios de la Generalitat, de Protección Civil y del Ayuntamiento de València. El recompte encara provisional deixa 34 morts. La Generalitat ha obert una investigació. S'apunta a un trencament en una roda com a causa d'este tràgic accident. Ens continuem preocupant ara per l'estat dels ferits. En primer lloc anem a l'Hospital General. Allí està tota la vesprada Àngel Hernández. Àngel, dos preguntes. Quantes persones hi ha ingressades en aquest hospital i quin és el seu estat? Així exactament hi ha 13 persones ingressades, la major part d'elles, 9 han sigut donades d'alta i ara en quedarien 4. D'elles, una està sent somesa a una operació de tíbia, una altra estaria en reanimació i 2 estan en estat menys greu, estan en observació. Però l'última hora passa per l'arribada a l'Hospital General del conseller de Sanitat, de Rafael Blasco. Ha vingut a interessar-se per els malalts que estan, per els ferits que estan ingressats així. Ens ha comentat que també anirà a fer una ronda per els altres hospitals. Ell ens ha pogut confirmar que són 39 els ferits ingressats en diversos hospitals de la ciutat de València. Alguns d'ells han vingut pel seu propi peu, però la majoria han hagut de ser traslladats en ambulància. Ens comentava que el dispositiu d'emergències que s'ha posat en marxa ha sigut molt ràpid i que en apenas una hora o poc més d'una hora tots els ferits que necessitaven hospitalització estaven ja en el seu hospital. D'aquests 39 ferits podem dir que 2 estaven en estat crític, 5 estaven en estat greu, 5 moderats i la resta estaven en estat lleu. A poc, així a la porta d'urgències de l'Hospital General va tornant la calma, moltes persones, molts familiars venen a interessar-se per els seus familiars que estan ingressats i altres que saben, estan molt nerviosos perquè saben que el seu familiar o el seu amic no està entre els morts perquè els han dit que els han rescatat en vida però no saben exactament en quin hospital està. Aquesta és la situació que hi ha a l'Hospital General de València. Gràcies, Àngel. Un altre dels hospitals on han traslladat ferits és el P7 Aleixandre. Allí està Mireia Linares. Mireia, ahir està ingressada una de les persones que es troba en estat molt greu. Bona vesprada, Empar, bona vesprada a tots. Efectivament, així a l'Hospital Universitari Dr. Beset, tot el món està molt pendent d'eixa dona embarassada que viatjava en el comboi ensinistrat. En total, les persones ferides que estaven ingressades així a este hospital han sigut 11, 5 de les quals ja han sigut donades d'alta i han pogut eixir per així per la porta d'urgències per el seu propi peu. Com diem, esta dona que està embarassada continua en estat greu, però no es pateix per la seva vida. Hem pogut parlar també en algun familiar d'una altra persona que està ingressada i ens ha comentat que continua evolucionant favorablement. Així, en este hospital acaba d'arribar en estos mateixos moments el conseller de Sanitat, Rafael Blasco, i està esperant a que arribi el president de la Generalitat, Francesc Camps. Tots junts aniran a fer una ronda de visites per les habitacions de les persones que encara continuen ferides en este hospital. Estem esperant a que el conseller pugui parlar amb nosaltres i ens comente quina és l'última hora i quin és l'estat de salut de totes aquestes persones. És tot des de l'Hospital Dr. Beset. Gràcies, Mireia. N'estarem ben pendents. Les víctimes mortals que ja han sigut identificades les estan traslladant a l'Institut Anatòmic Forense, ubicat en la Ciutat de la Justícia. Allí està en directe Carmesina Frank. Carmesina, estaven pendents de que arribaren els primers fèretres. Han arribat ja? Així és, fa només uns minuts han arribat els primers cotxes fúnebres, però així es continua vivint tot en gran incertesa, perquè, com ja els hem comentat, és molt difícil el reconeixement i la identificació de les víctimes i això fa que el degoteig siga molt a poc. En qualsevol cas, sí ja han arribat els primers possibles familiars de les víctimes mortals. Se'ls ha habilitat 15 sales amb 15 psicòlegs i 15 forenses que s'encarregaran, sobretot fonamentalment els psicòlegs, d'atendre qualsevol atac d'ansietat o qualsevol cosa que els ocorrisca així dins fora. S'han traslladat fins així 3 ambulàncies que també els atendran en estos moments així dins. Ha arribat fa també uns moments el conseller de Justícia, Miquel Peralta, qui no ha volgut fer declaracions, però sí que ens ha aclarit que estarà així per reunir-se amb el president de l'Audiència Provincial i del Tribunal Superior per aclarir el que pot passar així dins i com funciona
tot. També es traslladarà així el president del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Juan Luis de la Rúa, qui estava a Madrid perquè tenia una reunió esta vesprada amb Sa Majestat el Rei, ha suspès tota la seva agenda i també vindrà fins ací. En aquests moments els familiars comencen a arribar, és un moment molt delicat, poden veure vostès que la situació és complicada, no saben el que està ocorrent ahí dins, ni tan sols saben si el que venen a buscar és un familiar o una esperança. Nosaltres continuem així a l'espera de contar-los les últimes notícies des de la Ciutat de la Justícia, des d'ací, des d'este lloc, on, com veuen, a poc comencen a arribar els familiars i comencem a tindre les primeres reaccions d'un dia tràgic. Gràcies, Carmesina. I la magnitud de l'accident ha provocat una ràpida actuació del govern valencià, que ha convocat un ple extraordinari del Consell. Letícia López el seguís en directe. Letícia, el govern valencià s'ha posat a disposició dels afectats i els seus familiars. Així és, en part. De fet, com bé has dit, al voltant d'ací a 30 minuts aproximadament. Parece que desgraciadamente se repiten. Pues en aquella ocasión no hubo que lamentar víctimas mortales. En esta ocasión sí que tenemos que hablar de toda una tragedia. Al menos 34 personas han perdido la vida. La Generalitat Valenciana ha informado de que los muertos podrían estar entre 34 y 36, porque varios de los fallecidos se encuentran todavía atrapados entre los vagones. Vamos a escuchar las declaraciones de Luis Felipe Martínez, que es el subdelegado del Gobierno de Valencia. Ha sido rápida la evacuación, en menos de una hora todos los heridos han estado en los centros sanitarios y la evolución pues, que están teniendo, salvo 2 personas en estado muy crítico esta tarde en los distintos centros hospitalarios. Esperamos a lo largo de la tarde, ya avanzada la tarde, disponer del nombre de las personas fallecidas. Es un proceso lento porque algunas de ellas están en una situación de difícil reconocimiento y a partir de ahí pues se le irá comunicando, como digo, a los familiares de las víctimas. Familiares que están en este momento siendo atendidas con el apoyo psicológico que se hace necesario para, de alguna forma, paliar esa importante ansiedad que tienen. El número de víctimas exacto no lo conocemos porque alguno de los vagones podía estar afectando a alguna de las posibles víctimas y por tanto estará en el entorno de las 34 o 36 personas fallecidas, pero como digo, el número exacto no lo podemos saber con exactitud hasta dentro de unas horas en cuanto culmine el proceso de extracción de esos cadáveres que, como digo, están en uno de los vagones afectados. Pues lo acabamos de escuchar. Por el momento tenemos que decir que hay al menos 34 muertos, pero además tenemos que hablar también de 26 heridos que han sido ingresados en distintos hospitales de Valencia. Nos vamos a ir hasta el lugar de los hechos, hasta esa ciudad. Nuria, tú te encuentras precisamente en uno de esos hospitales a donde han sido trasladados los heridos. Vamos a ir con Nuria de inmediato, pero antes nos vamos con Samantha, que está precisamente en esa línea 1 del metro, en la superficie, en el lugar de los hechos. Samantha, cuéntanos. Bueno, pues aquí todavía reina bastante confusión sobre el número de víctimas, sobre todo. Sabemos que no van a ser menos de 34 personas las que han fallecido en este accidente del metro, pero nos dicen que el estado de los cuerpos es tan grave, en algunos casos de desmembramiento tal, e incluso están mirando si debajo de esos trenes, de esos vagones del metro, si debajo pudiera haber más cuerpos. Bueno, pues por todo eso no se sabe si la cifra de muertos podría llegar a ser de 36 personas. También los heridos oscilan entre la veintena y la treintena. Dicen que pueden ser 32 heridos, como última cifra se ha barajado. Esa 32 heridos. Dime, Pilar. Sí, te interrumpo porque justo detrás de ti estamos viendo cómo se está procediendo en este momento al levantamiento de los cuerpos. Levantamiento de los cuerpos, estás viendo, mira, pues fíjate, ves tú más que yo, Pilar, sinceramente te lo digo. Yo lo que sí que he visto hasta ahora es que están desmontando lo que era el hospital de campaña, que estaba instalado precisamente aquí. Sabemos
que los cuerpos continúan todavía muchos en las vías del metro, y muchos de esos cuerpos, si es cierto que realmente les están sacando en estos momentos, ahora los van a llevar hacia el Instituto Anatómico Forense. Allí, por supuesto, les van a practicar la autopsia, y allí tenemos también a otra redactora de España Directo, está Nuria Tamayo. Nuria, tú puedes observar desde ahí si están llegando ya los cuerpos ahora. Pues efectivamente, nos vamos a ir con Nuria Tamayo. Como les decíamos antes, además de esos 34 muertos, siempre tenemos que decir que es una cifra provisional. Hay también 26 heridos que, como decíamos, Nuria, han sido trasladados a distintos hospitales de Valencia. Tú estás en uno de ellos. Así es, Pilar, estamos en uno de los 5 hospitales donde han sido trasladados 39 finalmente los heridos de este accidente, según nos acaba de confirmar el consejero de Sanidad, Rafael Blasco, que acaba de visitar hace apenas unos minutos a esos heridos en este hospital. Los confirmaba, como te decía hace unos minutos, 39 los heridos que han sido atendidos, todos en menos de una hora, eso sí, y en este momento en este hospital, en el hospital del Peset, el más cercano al lugar del accidente, hay 6 heridos ingresados. De ellos, 2 están en la UCI, 2 están en observación y otros 2 aún no nos han confirmado en qué estado se encuentra. Lo que sí te puedo confirmar es que de esos 39 heridos, 2 están en estado crítico. Sí, Nuria, uno de ellos es el conductor de uno de los vagones. Efectivamente, uno de ellos es el conductor de ese cowboy, de ese vagón del tren, y la otra, aunque no nos han dicho evidentemente sus nombres y apellidos, pero es una señora que ha perdido masa cráneoencefálica y está bastante crítica también. Sin embargo, también se hablaba de una mujer embarazada que había estado en ese vagón y ella se encuentra aquí, aunque al parecer está ya en estado leve. Como igual en el sitio del accidente, como nos contaba Samantha, muchísima confusión a lo largo de todo el mediodía de hoy, desde la 1 de la tarde que se provocaba ese accidente. Aquí también se han vivido muchos momentos de confusión, familiares que venían intentando dar con el paradero de sus familiares, les han mandado al Hospital de la Paz, les han mandado a otros hospitales como el General, también al de Consuelo y al del Peset, que como te digo es uno de los 5 que están donde están trasladando. Incluso ahora mismo ha habido 2 personas que han ingresado después de irse a su casa, han notado los efectos del accidente y han vuelto aquí. Lo que no es bueno, el peor sitio, desde luego, donde se está viviendo esta tragedia es en el anatómico forense, donde está nuestro compañero Paco Morrión. Paco, tú te encuentras en el anatómico forense de la Ciudad de la Justicia. Cuéntanos, ¿están llegando ya familiares para reconocer a las víctimas? Nosotros nos encontramos aquí justo en la Ciudad de la Justicia, donde se encuentra el Instituto de Medicina Legal. Aquí es donde se vive el momento más dramático. En este preciso momento, allí lo pueden ver, llega un autobús especial. En este autobús va la cara de la tragedia, porque van los familiares de personas que se cree que iban en ese tren, pero que no los encuentran, que han llamado por teléfono. Es absolutamente imposible localizarles y poco a poco nos piden los servicios de seguridad que subamos encima de la acera. Este es el momento de mayor dolor, el momento de mayor tragedia. Estos 2 autobuses son los que están trayendo, repito, a esos familiares. De todas maneras, también han ido llegando poco a poco familiares por su propio pie, con sus vehículos, la cara de la tragedia. Dime, Pilar. Todos esos familiares acuden a ese lugar realmente sin una confirmación de si sus parientes han perdido la vida o no. Es dolorosísimo. Ahí está el verdadero drama, porque muchos de ellos saben que su familiar iba en ese tren, pero no saben, han llamado por teléfono y no puede ser. Ahí los podemos ver en este momento, cómo van llegando poco a poco, la cara de la tragedia. Los equipos de la policía, los agentes de policía no nos dejan, por respeto, avanzar más, pero podéis imaginaros el momento por el que están pasando. Aquí se va a vivir esta noche una auténtica tragedia. Y una noticia de última hora que nos acaba de llegar. Ya han sido identificados 3 de los 34 fallecidos. Son familiares que han ido llegando antes y que los han identificado. Los autobuses, como podéis ver, iban repletos de personas. Todavía siguen bajando, más todavía. Detrás hay un equipo sanitario para atender posibles urgencias y además hay en el interior 15 psicólogos atendiendo a estos familiares, además de 8 equipos forenses que durante horas van a estar aquí identificando a las víctimas. Y por lo que nos ha dicho Samantha, según parece que se encuentran los cuerpos que poco a poco han ido rescatando, esos forenses van a tener mucho trabajo.
Y como suele ocurrir en estas catástrofes, el equipo de psicólogos fundamental en este momento en el que los familiares están llegando al Instituto Anatómico Forense y donde van a recibir la noticia, la peor de sus noticias. Con esas imágenes nos vamos, volvemos de inmediato aquí en España Directo para seguir contándoles toda la última hora sobre el accidente de metro en Valencia. Hasta ahora. De atender a gente, parece que han terminado su trabajo, pero decimos de momento porque no sé si aquí, no sabemos si aquí atenderán también a los familiares que imaginamos estarán en la Jefatura Provincial de Tráfico muy afectados por lo ocurrido. Estamos en un tiempo de impasse. Gracias, Cristina. Vamos a recordar para ustedes cómo se produjo este accidente, por lo menos de lo que sabemos hasta este momento. Era sobre la 1 de la tarde, entre 1 y 10 de la tarde, proximidad de la estación de Jesús, línea 1 de Valencia. Esto es lo que ha ocurrido. Ocurría a primera hora de esta tarde. Unas 150 personas viajaban en el convoy del metro de Valencia. Al parecer, el exceso de velocidad y la rotura de una de las ruedas habrían podido ser la causa del accidente. 34 personas morían, según fuentes policiales. Todas viajaban en el primer vagón. Todavía los bomberos trabajan para rescatar los cuerpos de algunos fallecidos. En el mismo túnel donde se ha producido el accidente, se procede ya al levantamiento de los cadáveres. Los muertos en este momento están siendo identificados por parte de los responsables forenses y de policía legal, y en este sentido van a ser evacuados estos fallecidos al Instituto de Medicina Legal. La primera llamada de auxilio la dio uno de los viajeros. Algunos heridos pudieron salir por las ventanas. Unas 20 personas se encuentran en estado grave. Se teme especialmente por el estado de una mujer embarazada. En los alrededores de la zona se ha instalado un hospital de campaña. Los heridos están siendo atendidos también en hospitales próximos. Los cuerpos de los fallecidos serán trasladados al Instituto de Medicina Legal. Se ha puesto a disposición de los familiares un teléfono de información, el 946 1046. Les comentábamos que nada comparable con lo que ha ocurrido en este día que va a quedar ya impreso en la memoria de los valencianos y de los españoles en general. El pasado 9 de septiembre de 2005, ya en Valencia se vivió un choque de trenes que a punto estuvo de ocasionar una tragedia. En esa ocasión era un tren averiado que provocó que un convoy que viajaba en la misma línea frenase. Un tercer tren impactó contra el convoy parado, provocando entonces, recordamos, 4 heridos graves y 30 heridos leves. Sucedía en la línea de Villanueva de Castillo, en dirección a Torrente. El herido más grave fue el conductor de uno de los trenes accidentados, de 50 años. Nos vamos de nuevo al Instituto de Medicina Legal. Allí tenemos a Carolina. Última hora desde allí. Pues así es, nos encontramos en la puerta principal del Instituto Anatómico de la Ciudad de la Justicia. Por el momento no han llegado familiares de las víctimas, han llegado 3 coches de la Policía Local de Valencia y agentes de la Policía Nacional. Hay mucho despliegue de medios de comunicación y lo que os contaba antes, los cadáveres ya están de camino al instituto para donde se les practicará la autopsia. También se ha previsto que llegue desde Madrid un equipo de la Policía Científica especialistas en catástrofes y un grupo de psicólogos para atender a los familiares de las víctimas. Otro punto de información es el Hospital General. Tenemos allí a Isabel Goyanes. Isabel, me dicen que hay una señora embarazada, una mujer muy grave entre los heridos. Así es, hay una mujer que está embarazada y su estado efectivamente es muy grave. En general son 20 los heridos, ese es el balance. 4 están ingresados en el hospital de FED y están de carácter leve. 2 muy graves ingresados en el hospital clínico, 1 grave también en el hospital La Fe y 13 aquí donde estamos, en el Hospital General de Valencia. A las puertas de este hospital hay un equipo de psicólogos que están atendiendo a familiares. Os contábamos que pues una de las víctimas que ha sido ya dada de alta, una chica con heridas de carácter leve, nos comentaba que el convoy viajaba a muchísima velocidad, a una velocidad excesiva, nos decía. Algún herido de los que están aquí podría ser dado de alta en breve, nos comunican, y los familiares continúan llegando, siguen llegando para preguntar cuál es el estado de los heridos que están aquí ingresados en este Hospital General de Valencia.
Gracias, Isabel. Así que se confirma prácticamente ya el exceso de velocidad, unido también a la posible rotura de una de las ruedas del tren. Porque en el primer momento se habló incluso también de un pequeño desprendimiento de una de las paredes en esa línea, en ese túnel, que fue la que provocó el derrumbamiento de unas piedras que hubiera provocado el descarrilamiento. Pero no. Efectivamente. Carlos, sigues ahí en la Estación de Jesús, ¿no? Sí, sigo en la Estación de Jesús. De hecho, aquí en esta gran avenida, una de las arterias de la ciudad, se ha abierto al tráfico parte de la avenida, con lo que el cordón de seguridad se ha reducido bastante. Está justo alrededor de lo que es la boca de metro, justo lo veréis a mis espaldas. Al final hay un camión de bomberos, justo ahí es donde está la boca de metro de la salida de Jesús. Es ahí donde se encuentra el hospital de campaña y donde se está atendiendo a los familiares que están llegando y están recibiendo ayuda psicológica. Parece que todo va volviendo a la normalidad, aunque en este momento la anormalidad continúa debajo tierra, justo en el metro donde se están produciendo las labores de rescate. La Policía Nacional, gracias Carlos, ha habilitado 2 números de teléfono para agilizar las tareas de identificación de las víctimas. Son estos que me parece van a ver impresionados. El 96 353 9697 y el 96 353 9698. Repetimos, 96 353 9697 y 96 353 9698. Su Majestad de los Reyes han hecho llegar un telegrama de pésame, de condolencia, mostrando su consternación al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. También lo ha hecho el presidente del Gobierno, y me indican ahora que Benedicto XVI, que va a viajar a Valencia dentro de unos días a reunirse con miles de cristianos que van a darse cita en esa ciudad, está en este preciso instante orando, rezando en una de sus capillas por las víctimas de este terrible, brutal accidente acaecido en la tarde de hoy en la ciudad de Valencia. Recordamos que han sido 34 muertos hasta el momento registrados y hay 21 heridos, algunos de ellos en estado grave. Estaremos en contacto con todos ustedes para llevarles la última hora. Gracias, buenas tardes. Tragedia en el metro de Valencia. 34 personas han muerto al volcar un convoy a primera hora de la tarde en la línea 1 del suburbano valenciano. El tren, con unos 150 pasajeros a bordo, estaba a punto de llegar a la Estación de Jesús en el barrio de Patrais cuando, según las primeras investigaciones, un exceso de velocidad unido a un problema mecánico pudo provocar el accidente. Además de las 34 víctimas mortales, hay 26 heridos, 3 de ellos están muy graves. Muy buenas tardes, pasaban 2 minutos de las 13 horas. Aún no se sabe con certeza las causas, pero los primeros informes describen la combinación de un exceso de velocidad a la entrada en una curva con la rotura de una rueda. Vamos ya al lugar donde se ha producido el accidente. Allí tenemos desde primera hora a Carlos Villán. Carlos, ¿cómo está ahora mismo la situación? Pues acaban de salir ahora mismo un autobús cargado de familiares que han recibido ayuda psicológica en el hospital de campaña, que se ha montado justo al lado de la boca del metro, dirección al Instituto Anatómico Forense de Valencia, donde a primera hora de esta tarde ya partían 2 coches fúnebres con algunos de los cadáveres. A esta hora se está todavía identificando al gran número de personas, de víctimas mortales de este accidente. Algunas fuentes policiales hablan ya no de 34 víctimas mortales, sino de 36 las personas que habrían podido fallecer en este suceso. Continúa acordonada la zona, sobre todo lo que son los accesos a la boca del metro y alrededores. A esta tarde, en unos minutos, a las 7, se ha convocado una reunión extraordinaria del Gobierno valenciano donde se van a decretar 3 días de luto, y también a esa hora, a las 7, el 5º Encuentro Mundial de las Familias ha convocado una manifestación, una concentración voluntaria donde se va a rezar en la Plaza de la Virgen por estas víctimas mortales y donde se espera la asistencia de miles y miles de personas. Lo primero que se hacía a lo largo de todo el día era evacuar a esos heridos y poder rescatar a los cuerpos sin vida de las personas. Por eso, hasta primera hora de esta tarde no podían acceder al túnel que une Plaza de España con Jesús, donde se ha producido el siniestro. No podían entrar los técnicos de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana para poder estudiar exactamente qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que habría provocado este suceso. La pesadilla empezaba pasadas la 1 de la tarde. Así que al menos 34 muertos, según nuestro compañero serían 36, y más de 26 heridos. Son los datos fundamentales de esta tragedia que desde luego va a marcar para siempre esta jornada. Es la mayor registrada nunca en España en un accidente de metro e incluso de tren.
Este es un resumen de cómo han ocurrido los hechos. 13 horas 3 minutos. Se produce una llamada en el servicio de emergencias 112 de la Comunidad Valenciana. La realiza un usuario del metro. Acaba de producirse un descarrilamiento en la línea 1. El convoy circulaba, según las primeras investigaciones, muy deprisa. Además, se le habría roto una rueda. 34 personas fallecen. Podrían llegar a ser 36 según la Generalitat Valenciana. Todas viajaban en el primero de esos vagones. Los más afortunados quedan heridos, una veintena. Otros intentan salir por las ventanas del tren. He oído unos ruidos raros y el tren que se movía mucho, yo iba en el último vagón y yo qué sé, no les puedo contar. En menos de una hora, los servicios de emergencia rescatan a los viajeros. Un hospital de campaña se instala en las proximidades. Los bomberos, mientras, trabajan para localizar los cuerpos de los fallecidos. Se ubican en el mismo andén de la estación a la espera de que la jueza proceda a su levantamiento. Las Provincias, decano de la prensa valenciana, viste de luto su cabecera y titula escuetamente: Tragedia en el metro. Idéntico titular en ABC, que también destaca 41 muertos al descarrilar 2 vagones que circulaban a gran velocidad. El País subraya que es el peor accidente de metro en España y que deja al menos 41 muertos en la polémica línea 1. La Razón, junto al titular Tragedia en Valencia, recuerda que el accidente se produjo desolación en el metro de Valencia. Un grupo de la policía especializada en catástrofes ha llegado desde Madrid para la investigación. Y desde aquí quiero enviar un mensaje a toda la ciudad de Valencia. Finalmente vuelca. Los más afectados serían los que viajaban delante. Las víctimas tuvieron que romper cristales, saltar entre cadáveres y caminar a ciegas por un túnel lleno de humo. Levantarlo, separarlo primero en varias partes para izarlo, digamos, con unas grúas y poder colocarlo encima de unas plataformas y poder sacarlo. Es un trabajo difícil y minucioso, por eso estas tareas podrían continuar todavía a lo largo de esta mañana. Desde ayer... Existen muchas dudas sobre las causas del accidente. Se produce en una curva en la entrada a la estación de Jesús. El primer coche descarrila y el convoy empieza a dar bandazos golpeándose con la pared. Uno, descartar la existencia de más víctimas mortales entre los restos de los vagones y dos, encontrar esa caja negra que podría dar la clave sobre cuál fue la causa, qué pudo pasar para que se produjera esta tragedia. Carlos, durante la noche se ha especulado con la posibilidad de que pudiera haber más víctimas en el interior de los vagones. Sí, efectivamente, no se descarta que puedan existir más víctimas. Desde luego, las listas no están cerradas, aunque los últimos datos oficiales son los que son. Hay 41 muertos y 12 personas que están todavía ingresadas en diversos hospitales de la ciudad. De 3 de ellos estamos muy pendientes, están graves y se teme por su vida. Es el acceso a la tragedia. Estación de Jesús. A ella llegaba a gran velocidad. Así describen los testigos el movimiento que llevaba el convoy en el momento del accidente. 4 vagones. Los 2 primeros descarrilaban. En ellos viajaban las 41 víctimas. Vuelco y después la incertidumbre. He oído unos ruidos raros y el tren que se movía mucho, yo iba en el último vagón y yo qué sé. Los vagones y huir a oscuras. El primero en dar la alarma, un usuario del metro. La llamada se recibía a las 13 horas y 3 minutos en el servicio de emergencias de Valencia. Los que estaban muy debajo de los asientos no se podían tocar porque había que esperar la ambulancia. Mucha gente que estaba perdiendo mucha sangre. Es policía y bomberos. En una hora los heridos habían sido rescatados. Los fallecidos se acumulaban en el andén a la espera de que la jueza autorizara su levantamiento. Descartado el fallo en alguna rueda, así lo dice el conseller de Transporte. Es poco probable que el exceso de velocidad de Valencia, 80 kilómetros de trayecto que conecta una veintena de municipios. Este es un UTA 3700, un modelo idéntico al accidentado. Pasó su última revisión la semana pasada. Según fuentes de la investigación, aún es pronto para saber lo ocurrido. Los bomberos levantarán en las próximas horas los 4 vagones siniestrados. Será entonces cuando recuperen la caja negra que ayudará a saber lo ocurrido. La primera hipótesis apuntaba a un exceso de velocidad, algo poco probable según los expertos,
ya que el metro... En lo que sí coinciden los sindicatos es que la línea 1 es muy antigua y algunos de los tramos se han quedado obsoletos. De hecho, la línea ya acumulaba varias denuncias. Además, los trabajadores señalan que el mantenimiento se encarga a empresas externas. No se conocen bien. Un descarrilamiento atípico en un punto en el que nunca había ocurrido nada parecido. Descartar la existencia de más cuerpos sin vida de esos usuarios del metro que podían todavía encontrarse debajo de los restos de los vagones. Tratan también de descubrir la caja negra que podría aclarar cuáles fueron las causas. Carlos, ¿se sabe ya cuándo quedará restablecido el servicio en ese tramo de la línea 1? Pues no se sabe todavía, de hecho las labores van a continuar durante todo el día, con lo que seguramente gran parte de la mañana va a estar cerrado al público esta parada de Jesús en el metro de la línea 1 de Valencia. Pasarán horas hasta que vuelva a la normalidad después de la pesadilla que comenzaba ayer a la 1 de la tarde. Es el acceso a la tragedia. Estación de Jesús. A ella llegaba a gran velocidad. Así describen los testigos el movimiento que llevaba el convoy en el momento del accidente. Baix en unes condicions de penumbra i difícils per a les 40 persones que estan treballant baix. Aquesta és la imatge en silenci. Es treballen aquestes dos grues així al carrer de Roig de Corella, però també els volem ensenyar una altra imatge i és la de a poc estan arribant més curiosos, més veïns de València que estan acostant-se al record a un moment com a un homenatge a les persones que sí. Y en la que en ese punto nunca se ha producido nada que sepamos, absolutamente nada. Es más, lo que son las traviesas, lo que son los carriles, están en perfecto estado. Son traviesas y carriles que además se repusieron cuando entra la unión con la línea 3, aproximadamente creo que es en el año 2004, hace unos 6-7 años. O sea, estaríamos en el año 99-2000 aproximadamente. Por lo tanto, ya está en perfecto estado. No hay ningún problema de ningún tipo. Tiene un sistema FAB, que es el sistema que tienen los trenes de cercanías de Renfe, parecidos al funcionamiento que tiene este, y el que en su momento se aconsejaba que tenía que tener esta línea. Por lo tanto, entendemos que tiene todas las medidas de seguridad y lo que ha habido es un exceso de velocidad en un punto determinado. Disculpe, quisiera preguntarle... Compareixença en directe, estem escoltant ara els periodistes que li fan preguntes al conseller José Ramón García Antón sobre les causes d'aquest fatídic accident. ¿En otra ocasión pudiera frenarse independientemente de la actuación del conductor? Vamos a ver, en este caso el sistema FAB que tiene permite que, vista la señal de los, en este caso creo que es 40 kilómetros por hora, y la señalización del sistema de frenado automático puntual, no frena en ese momento puntual, pero sí obliga en un recorrido determinado a que vaya frenando para llegar a un punto determinado antes de la estación a una velocidad determinada. Lo que ocurre es que la velocidad es tan fuerte que descarrila antes de que llegue ese frenado que ocasionaría el sistema de seguridad que tiene. Por lo tanto, hay un sistema de seguridad suficiente, un sistema de seguridad que ha estado funcionando durante mucho tiempo. Y yo creo que en principio es lo que aconsejan los protocolos y no vemos por qué hay que tomar más medidas. Sin ninguna duda, otro tipo de líneas que son exclusivamente metro sí tienen el otro sistema. Pero este, que es una línea, como digo, más parecida a una línea de cercanías, donde 82 kilómetros aproximadamente van en superficie y solo 7,1 kilómetros va en túnel, este es el sistema que en el protocolo estaba garantizado. De alguna manera, conforme aumenta el número de viajes, o sea, conforme aumenta la frecuencia, entonces sí que hay que ir a otro tipo de sistemas de seguridad. Y conforme vaya aumentando la frecuencia, estaba previsto que cambiaríamos de sistema de seguridad. Sí, conseller, disculpe, porque los que desconocemos bien cómo funcionan estos sistemas, bueno, yo tengo alguna duda. ¿Es cierto que antes de la entrada a la curva había una baliza del sistema que usted está comentando que permitía activar un sistema de frenado automático? Esa es la primera. ¿O solamente era una baliza de señalización? Sería la primera cuestión, a ver si usted me puede clarificar esto. Y en el caso de que una unidad como este convoy entra a tanta velocidad, usted dice que el sistema de frenado automático no funciona. La pregunta es, ¿por qué no funciona? Porque en esos no. El sistema FAB de frenado automático puntual no frena automáticamente en ese punto, sino lo que hace es una señal que dice se va a más velocidad de la que se va,
y obliga a que en un periodo determinado, en un tiempo determinado, se llegue a la velocidad que tiene que ir, en el otro punto, y eso lo hace de forma automática y puntual. En este caso no ha podido producirse eso porque se ha producido el descarrilamiento antes de que se recorriera ese espacio y de que pudiera frenar. ¿La baliza de seguridad detectó este exceso de velocidad o no? Yo creo que sí, de todas formas, con precisión todos los detalles, en este momento yo no puedo decirlos, tendría que ver más cosas. Yo creo que sí, igual que está la señal, la baliza. Lo que ocurre es que esa baliza necesita, desde que ve esa baliza hasta que pasa, hasta que tiene que llegar a la velocidad, recorre un espacio y ese espacio no llega a recorrerlo porque descarrila antes. Sí, es que el conseller ha dicho que en principio que no ve motivos para cambiar los sistemas de seguridad y que se irían introduciendo conforme se fuera ampliando el servicio, pero sí que hace un mes y medio, cuando presentaron el plan de actuación de la línea 1, ahí sí que dijeron que a partir del año que viene que introducirían las nuevas máquinas y que sí que tienen este sistema. Exactamente. ¿Por qué? Porque conforme va aumentando la frecuencia en esa línea, entonces sí que hace necesario y aconseja que se cambie de sistema. Y entonces, como es una línea que se está potenciando tremendamente y en esa presentación exigíamos, o sea, decíamos, son medidas de seguridad, son medidas de renovación de material, son medidas de señalización, son una serie de medidas las que se iban a tomar y, entre otras, eran las medidas también para mejorar las frecuencias, para que hubiera más trenes por la demanda que hay. Es una línea donde pasan un número importante de viajeros y, por lo tanto, hay una demanda importante. Esa demanda la estamos mejorando y para mejorar esa línea y mejorar la demanda hace falta ese sistema. Pero con las condiciones de funcionamiento, en principio no. Todos los sistemas de cercanías de Renfe tienen sistemas similares a este. Ha recibido 14 clases prácticas, pero otras fuentes sindicales confirman que estaba perfectamente habilitado desde hacía 2 o 6 meses para conducir el metro. Ante las declaraciones del conseller de Infraestructuras y Transportes sobre lo mucho que se ha invertido en esa línea, que por otra parte es muy segura, según él, los sindicatos dicen que los convoys son los mismos de hace 18 años y, por tanto, piden su dimisión tras lo ocurrido. Gracias, Cristina. Y una última cosa, ya no son 11, sino solamente 10 las personas que continúan ingresadas, 4 de ellas muy graves. Toda la información sobre este trágico suceso y el funeral que se está celebrando ahora mismo a partir de las 9, aquí desde Valencia, donde se han desplazado los informativos de Antena 3 con Matías Prats. Hasta luego. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo: dejad, a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: realmente este hombre era hijo de Dios. Todos íbamos más serios, más tristes. Estábamos decidiendo, vamos en el autobús o en el metro, y para quitarnos un poquito el miedo hemos venido, pero también nos podía haber pasado. Podíamos haber ido cualquiera de nosotros ahí. Que es gente que tratas todos los días, día a día, y que te recuerdas de caras que sabes que han dejado de existir. Se notaba en las caras y también por el silencio. Se nota la falta de gente, mucha gente no va al metro. ¿Por miedo? Yo creo que por miedo, sí. Ni ayer por la tarde tampoco. Viajeros tristes, però també indignados. A les 5 arribava la primera part, o el que estem dient que és el primer vagó d'esta unitat, i a les 8 i 5 minuts ja arribava la segona part
del vagó. Sorprenentment, nosaltres hem pogut veure el de ben a prop i fent-nos una ullada ràpida del que és el vagó, ens podem figurar el que va passar dins d'aquest túnel. Sembla que el vagó va xocar contra les parets i va caure per un costat. I diem això perquè en veure'l hem vist que pràcticament tots els vidres estaven intactes, hi havia alguns trencats, però certament el que podria haver provocat tantes morts i tanta violència pugui haver sigut la violència del xoc. El que ha arribat a les 8 de la vesprada, el que han fet ha sigut amb la grua que en aquests moments acaben de retirar, ha sigut elevar-lo i deixar-los al costat d'esta gran platja de vies, on també descansen altres trens que van provocar altres tragèdies, com per exemple el de Picanya. Així s'acabaria un periple de quasi 36 hores en les que 40 operaris han treballat en aquest túnel per poder-lo deixar llest i tornar a obrir el trànsit esta línia número 1. En estos tallers, els de Picanya, els de València Sud, és on es posen a punt els trens, els vagons d'esta línia, i en este cas es quedarien així per un futur peritatge o bé per servir en properes investigacions. Cuando me llevaron al andén me tumbaron en uno de los bancos hasta que me consiguieron una camilla. Y lo que escuché, supongo que sería él, escuché al chico un metro más atrás decir que me había llevado un poco de golpe, pero no tanto porque había estado agarrándome. Vale, yo que también estaba un poco histérica. Le diuen Cristina, está embarazada de 7 mesos. 401. Desde esta sala se controlan los 603 vagones que circulan por la red de metro de Barcelona. La red cuenta con un sistema de protección automática del tren. Así se sabe en todo momento dónde se encuentra el convoy. También sirve para que los trenes no se pasen las señales o superen las velocidades recomendadas. Si detecta cualquier situación anómala, los frenos se activan y el convoy se para. El ATP es imposible que provoque un exceso de velocidad. Está controlando velocidad y distancia en todo momento. En el metro de Madrid, con más de 1.500 vagones, el límite de velocidad en el centro urbano está en los 70 km/h. El sistema de protección automática está instalado en los 226 kilómetros de la red. Los trenes reciben los datos de las vías por las que va a pasar el convoy a través de unas antenas subterráneas. Se fija la velocidad adecuada y si se supera, el sistema informático bloquea el pedal. Para algunos expertos, determinados obstáculos en la vía pueden provocar accidentes como el de Valencia. Muy probablemente haya sido fácilmente por la caída de algún objeto, de algún escombro de alta dureza del túnel que haya quedado ahí en la vía de tren y haya producido precisamente el descarrilamiento justo del primer vagón, no sería otro, sería el primero. La revisión periódica de las vías es también importante para garantizar la seguridad. Un juzgado de Melilla investiga